En tiempos del Imperio Romano, el Cabo Fisterra era el punto final del mundo conocido. En rigor, esa zona no es la más occidental de la Europa continental. Pero a pesar de ello, goza del privilegio de ver el último atardecer de la Europa continental durante 2 meses al año. La Tierra gira cada día sobre sí misma con un eje inclinado 23,5 grados con respecto a la eclíptica. Al mismo tiempo se mueve alrededor del Sol y, debido a su inclinación, la forma en que la luz solar incide sobre la superficie de la Tierra varía a lo largo del año, lo que da como resultado las estaciones. Los equinoccios son los momentos del año en que el Sol ilumina por igual los hemisferios norte y sur, sale exactamente por el este y muere por el oeste. En los solsticios se alcanzan los puntos máximos de inclinación relativa de los polos hacia el Sol, norte en verano y sur en invierno. Si trasladamos esto a un mapa de Europa y proyectamos una línea de sombra sobre las puestas de sol a lo largo del año, podemos ver que la Costa da Morte es el lugar para observar la última puesta de sol en la Europa continental. Un evento que se traslada en otras épocas del año a Cabo da Roca o Cabo San Vicente en Portugal y a otros puntos de la costa de Noruega. En la Costa da Morte, los puntos más representativos donde se puede observar esa última puesta de sol son Cabo Fisterra, Cabo Touriñán, y Alto da Moa en Monte Pindo.